Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Ya se empiezan a conectar? ¿Cómo han estado? Bueno, estamos hoy en este live. Hola, ¿cómo estás, María Paula, Helen? Hola, Doris, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, estamos aquí esperando a Liliana. Hoy vamos a hablar de las emociones y cómo se manifiestan en nuestro cuerpo físicamente, porque yo aquí les he hablado muchísimo de las emociones, de cómo empezar a gestionarlas, pero es importante y quería invitar a Liliana porque me interesa mucho el punto de vista médico. Ella es médica. Hola Lili, ya está Lili aquí. Vamos a ver. Listo. Perfecto. Vamos uniendo. También contenta de saludarte, María Paula. Muy bien. Hola Lili. Hola Andreita, ¿cómo Mm, estás? Qué placer Muy verte. bien, ¿cierto que sí? Sí, ¿cómo vas? ¿Cómo va Muy todo? bien, muy bien Lili. ¿Tú cómo vas? Pues bien, ¿qué te cuento? Ya finalmente es viernes, una semana bastante Sí, ajetreada, pero bueno, gracias a Dios, eso es lo rico. Pues mañana trabajo también, pero yo no sé por qué los viernes tienen como esa, ay, ese como ese pico que ya baja. sí, sí, como que se siente uno ya, bueno, ya, listo, ya se acabó la semana. Ay, sí, es verdad, es Sí, verdad, es sí, verdad. pero Bueno, bien. quiero de verdad darte las gracias porque estás aquí, porque me permitiste este espacio y digamos que aquí para que todos vayamos como empapándonos del tema, yo aquí les hablo mucho de emociones, de cómo aprender a gestionarlas, pero yo quería invitar a alguien que nos hablara físicamente cómo se manifiestan. Y yo encontré a Liliana por cosas de la vida. Les voy contando que Liliana es una amiga del colegio. Estudiamos en el colegio aquí en Bogotá y por cosas de la vida nunca más nos volvimos a hablar y digamos que hoy volvemos otra vez a reencontrarnos. Por cortesía de la pandemia. Ah, Sí, sí. así que yo creo que esta es una de las Aló, aló. que Ay, para mí Dios. trajo la pandemia, sí. Sí. Pero sí, Andreita, pues imagínate, hace cuánto que nosotros terminamos la etapa del colegio, después cada una siguió ¿Mm? con sus vidas y bueno, pues 20 años después, no, Lili, ¿cuánto, no, no cuánto hace que tanto, no nos me digas así, graduamos? Ah, claro. claro, ¿cierto? Hace un Más de 20 montón, años. claro, Sí, más de 20 años, hagan cuentas, que hagan cuentas. sí, por favor. Es que salimos muy jóvenes, salimos como de 13. Muy de 13 años. Sí, 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 exacto. sí. Sí, Y hace mucho bueno, tiempo. y la vida nos ha pasado de todo Sí, pues, pues bueno y no tan bueno, pero pues hoy día estamos acá veintitantos años después y pues con muchas cosas que contar, ¿no? sí, sí, muchas, muchas. Y a mí me interesa, Lili, que nos cuentes. Ella, Lili, obviamente les voy a contar, Lili es médica, osteópata. Entonces, ¿cómo llegaste hasta aquí, Lili, después de haber salido del colegio? Pues bueno, sí, todo empezó, nos graduamos todas, yo tenía muy claro que yo quería estudiar medicina, entonces pues eso fue el siguiente paso. Entré a la escuela de medicina y 6 años después me graduó y empiezo mi primer trabajo como rural. En eso rural me doy cuenta de que muchas de las cosas que uno aprendió en la escuela, pues sí funcionaban, pero muchas veces no funcionaban. Y Ujú. yo siempre he tenido como la fascinación de involucrarme con, bueno, digamos en un buen sentido, quisiera yo siempre ponerme en los zapatos de mi paciente. Y Sí, muchas veces yo decía, bueno, y yo a esta persona, ¿qué le puedo ofrecer si ya intentó de todo y sigue con su problema? Eso, pues sumado a muchas incógnitas que me surgieron durante la misma carrera, porque uno cuando estudia 6 años en un hospital, uno ve de todo, Andreita, y uno muchas veces se encuentra con muchas situaciones en donde los mismos especialistas no sabían qué hacer, ¿ves? sí. Entonces uno observando ahí, como que uno dice, bueno, y entonces ¿qué? ¿Qué hacemos? Pero bueno, para hacer la historia un poco más corta, empiezo yo a explorar en otros campos
Y pues yo pienso que el permiso para la exploración viene de mi casa, de mi familia, porque tanto mi mamá como mi abuela son unas mujeres con mucha sabiduría con respecto a las plantas, a las dietas. Mi Ok. mamá se hizo naturópata años después y estudió homeopatía, entonces digamos que eso siempre estuvo como en el background. Y yo dije, pues hagamos lo mismo, ya tengo este título debajo del brazo, y digo, ok, ya podemos explorar en otras direcciones. Empecé estudiando acupuntura, de ahí me llevó a la terapia neural, Ujú. después un poco de homeopatía. Después me vengo para Canadá, que pues ya vengo aquí, ya tengo viviendo 10 años, y acá yo dije, bueno, aquí tengo la oportunidad casi que de volver a empezar, puedo hacer lo que yo quiera, porque cuando tú cambias de Sí. país y hablas en otro idioma y cambias todo, tú dices, tengo dos opciones, o sigo haciendo lo mismo O me o, permito. o me salto al vacío, claro, Ujú. exacto. Entonces, pues siempre he tenido la fascinación con las medicinas, entonces yo dije, bueno, exploremos una medicina diferente. Y empecé a indagar en todas las medicinas manuales y pues me enamoré de ellas. Es increíble todo lo que uno puede hacer simplemente con sus manos y cómo el cuerpo tiene todo, todo Toda para la que sane. información. Sí, exactamente. Y bueno, y así es como se le llama esto medicina osteopática, que básicamente es como el entendimiento del cuerpo como una unidad funcional completa, con su parte mecánica, la bioquímica, todas las sustancias y pues obviamente pues la parte emocional. Y cuando yo llegué a ese punto, yo dije, wow, aquí me quedo. Me siento muy a gusto y tengo un espacio que no tenía como médico alópata. Claro, y es que yo no sé, bueno, tú lo entendiste desde ahí, a mí me pasó que lo entendí desde un proceso de vida y empecé a entender que no somos cuerpos separados de mente, no somos cuerpos separados de emociones, porque pues nos pasa muy seguido nomás iniciando con un tema de alimentación. Decimos, ay, es que esto me sienta mal, pero no tomamos conciencia de que no es como que no somos una mente y al cuerpo por allá le sienta mal algo, sino es a mí, o sea, es una Sí, conciencia de este ser, cuerpo, alma y espíritu, sí. que empieza uno a entender desde allí. Bueno, Lili, y desde allí, desde la osteopatía, ¿qué se habla de las emociones? O sea, ¿tocan en algún momento las emociones? ¿Tiene que ver esto con la Sí, relación con el cuerpo? definitivamente, pues lo que tú dices, tú tocaste un punto muy básico para uno entender cómo ese es el tema de las emociones y cómo las emociones como que empatan con este tema de la materia, ¿no? A veces nos da la sensación de que este cuerpo es muy sólido. Realmente no lo es muy fluido, cambia de una manera increíble. Mira, para un ejemplo, sencillamente vean una mujer embarazada cómo se expande su cuerpo, da a Sí, luz y vuelve y se contrae. O sea, eso es maravilloso, sí, es ¿sí? verdad. Nuestro cuerpo no es tan sólido como nosotros pensamos y se modifica todo el tiempo. Cada 8 meses tenemos un cuerpo nuevo. Pero lo que tú dices, volviendo a lo que tú dijiste, que somos una conciencia que habita el cuerpo, sabemos que es como cuando tú tienes un carro y solamente te enfocas en cuidar el carro, las llantas, la transmisión, limpiar el carro, que las luces y el que lo conduce, ¿qué? Sí, Entonces de ahí acuerdo. estamos nosotros perfectamente vinculando la idea entre tu cuerpo, que es tu vehículo, y el que lo maneja, que es tu esencia, o tu espíritu, o tu alma, como Sí, lo quieras llamar. sí. Entonces, todas esas situaciones que afectan al conductor de ese vehículo se van a reflejar en ese vehículo. Y definitivamente si nos queremos poner un poco más técnicas al respecto, sí, hay un osteópata muy famoso que pues no es el único, pero digamos que es como una entidad, Un todos tenemos referente. un referente, gracias, se llama Jean-Pierre Barral y él es un francés y es maravilloso como él explica que el 90% de los problemas de músculos y de movimiento del cuerpo tiene que ver con un órgano que no se está moviendo. Y los órganos son asientos de las emociones. Entonces va uno, el otro y el Mira, otro. Claro, sí. todo está tan conectado que él dice, muchas veces la misma persona cuando tiene un problema emocional, el cuerpo lo está revelando a través de ciertos patrones de movimiento. Pero como uno no está entrenado en ver esos patrones y ese lenguaje, pues uno lo pasa por alto y pues se pierde muchísima información. Pero claro, las emociones, imagínate, emoción, la palabra emoción significa energía en movimiento y esta experiencia en este cuerpo es supremamente energética y por tanto pues emocional. Claro, es que, por ejemplo, yo estuve viendo,
me conecté hace poco con el tema de Joe Dispenza, no sé si lo has escuchado, todo este tema de la epigenética, de la neuroplasticidad y de cómo tenemos en nuestro cuerpo la capacidad de mover esa energía, de alguna manera, mover esa energía porque somos energía, ¿sí? Yo no había entendido ese tema de somos energía hasta que me puse, digamos que muy juiciosa en la búsqueda y encontré que la mínima parte de nosotros, el núcleo de esos protones, creo que se llaman, es energía. Y es un vacío y el resto es una partícula de energía que se mueve dentro de ese núcleo. Y entonces me imagino yo y digo, empiezo a pensar, a pensar en, claro, si yo siento tristeza, esa tristeza será una energía que se manifiesta en alguna parte del cuerpo de alguna manera. Y por eso creo yo que es la importancia de revelar y de liberar esas emociones. Yo no sé, Lili, si nos puedes explicar un poco fisiológicamente si una emoción empieza a hacer algo internamente, porque pues digamos exteriormente, si yo estoy triste, pues lloro. Si estoy angustiado, de pronto digamos que me contraigo. Pero más allá de esa parte externa, internamente pasa algo. Sí, de acuerdo. Acuérdate que todo está muy vinculado con todo. Cuando tú Ujú. tienes, por ejemplo, digamos que tuviste hoy un día de exámenes en la universidad o tuviste alguna entrevista de trabajo y pues digamos que sientes que no te fue muy bien. Inmediatamente la parte frontal del cuerpo se contrae, ¿no? En los Sí, animalitos uno los ve, la colita entre las patas, agachan la cabecita. Nosotros tenemos el mismo lenguaje. Entonces nos sentimos como que solo queremos dormir, nos acurrucamos como, como en sí, posición ya en fetal. Y eh, eso al mismo tiempo está haciendo que algunos neurotransmisores pues no se liberen, como por ejemplo la serotonina. Entonces ok. empezamos a tener otros transmisores que están como vinculados como con la pose corporal que estamos tomando. Fíjate que en sentido reverso, hay una psicóloga que dice, hay un TED Talk que dice, fake it until you make it, ¿no? Como trata inténtalo hasta que ya lo vuelvas real, ¿no? Y ella Ujú. dice que ella habla mucho de las posiciones de poder, ¿no? Como por ejemplo, imagínate que eres un gorila, párate con los hombros Sí, erguidos, así. mirando como hacia arriba y, exacto, solo el mantener esa pose por ciertos minutos ya te cambia tu estado mental. Sí. Entonces, si ves cómo la parte física moldea la bioquímica y viceversa, o sea, es Claro, o sea, imposible, sí, separarlas. Digamos que ahí, separarlas. ahí es un poco el tema de cuando, o sea, uno sí es posible que algo de atrás, o sea, un recuerdo, una creencia, un pensamiento, cuando uno lo trae, vuelva y genere esa misma química en el cuerpo que sufrió esa vez que lo impactó, digamos, no sé, la muerte de alguien allá atrás me impactó de una manera, cuando yo la recuerdo, vuelvo y traigo eso físicamente al cuerpo. Por supuesto, para el cerebro el tiempo no tiene sentido. O sea, el tiempo no es lineal como lo es, digamos que nuestro cerebro tiene diferentes divisiones. Hay un cerebro que es muy lógico, que es el cerebro que llevamos al colegio, a la universidad, al trabajo. Ujú. Es solo el cerebro lógico. Pero Sí, para el cerebro emocional no tiene sentido el tiempo. O sea, pudo haber pasado hace 2 minutos o pudo haber pasado hace 3 décadas, pero lo recuerda y recrea el escenario y empieza todo, mejor dicho, la cascada de neurotransmisores igual y te vuelves, casi que revives eso en tu cuerpo, ¿no? sí. Por ejemplo, muchas veces, y uno de los ejercicios que siempre hacemos para empezar a conectar con nuestro cerebro límbico es, imagínate que tienes un limón al frente, ¿no? La típica Te iba a experiencia. decir eso, Sí, sí. exacto. Pero hagámoslo, Lili, si quieres hagámoslo, que me parece súper chévere. Sí, no, pues imagínense si los que nos están acompañando quieren cerrar los ojos, Sí, respiren ciérrenlos. profundo. Hay una manera como nosotros podemos estimular el cerebro límbico y es respirar por boca y exhalar por nariz. Entonces, inhalen por boca, exhalen por nariz. Vamos a hacerlo de nuevo. Inhalen por boca y exhalen por nariz. Ahora tomen aire muy profundo y manténganlo allí adentro de los pulmones por el tiempo que puedan.
Entonces muchos de ustedes pueden sentirse un poquito mareaditos, hay algunas zonas del cerebro que empiezan como a encenderse, Muestras, sí. inmediatamente ustedes sintieron cómo se centra uno inmediatamente. En ese momento, parte de nuestro cerebro lógico se desactiva, como que nos desenganchamos de lo lógico, de lo analítico. Ahora imaginen que tienen un limón enfrente. Entonces, tienen ese limón, lo sostienen en su mano, imaginan el color de este limón absolutamente verde, el olor que desprende. Y ahora imagínense que lo parten por la mitad y salen todos esos juguitos, casi que los pueden sentir en su mano. Y ahora pues se acercan el limón a la nariz, lo huelen y sienten pues ese olor tan delicioso, refrescante del limón y traten de darle una probada a ese limón. Muchos de ustedes ya están salivando. Muchos de ustedes Así, se aquí, olvidaron de que estaban sentados en la silla donde estaban sentados. total. ¿Sí? Entonces, Sí. y no nos hemos movido de acá y no hay limón enfrente. Entonces, imagínense, para el cerebro todo es real, cosa que aquí entre nos, yo tengo dos hijos varones y a veces les digo a ellos, por favor, no miren películas de terror Ay, porque sí. van a ganarse un trauma gratis de por vida. Y o sea, Pero es es un drama así. ficticio, pero para el cerebro es muy real. No, es así, es así. A mí me pasaba cuando era pequeña. Yo alguna vez vi una película de terror y literal yo quedé rayada un buen tiempo con la oscuridad. O sea, yo no podía, yo prendía todas las luces y es así, de verdad. O sea, no existe el tiempo ni el espacio para traer esas emociones acá. Es verdad. Pero Lili, eh, digamos que nosotros podemos empezar a aprender a manejar esos estados de las emociones para no mantenernos en esa emoción. O sea, si yo me mantengo, por ejemplo, en tristeza todo el tiempo o en decepción, de alguna manera estoy desequilibrando mi cuerpo químicamente. ¿Algo pasa allí? Sí, es como que tu cuerpo tiene, haz de cuenta que tú vas al gimnasio y trabajas tus bíceps todos los días, al final de un tiempo vas a tener esos bíceps divinos, ¿no? Lo mismo pasa con las emociones. Si tú estás visitando todo el tiempo la misma emoción, el cuerpo se acostumbra al mismo cóctel de neurotransmisores y todo el tiempo te la pasas muy triste. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es traer conciencia de que estamos tristes. Pero fíjate que, Andreita, un paso atrás de esto, la gente Ujú. no sabe que está triste, por ejemplo. Tenemos mucha Sí, dificultad pasa. en definir qué es lo Las que estamos emociones. sintiendo. Mm. Sí, es Y verdad. eso nos tiene que llevar a un punto en donde, como que primero que todo, nos sintamos tranquilos hablando de las Ujú. emociones. Segundo, podamos definirlas. Y estemos en un ambiente donde no nos vamos a sentir juzgados, porque muchas de las veces De acuerdo. al mismo tiempo que íbamos al colegio y empezamos a vivir la vida muy pequeñitos en primaria, nos enseñaron también que eso de las emociones, mm, o sea, Hay que no, no, no. empezar sí, con cabeza, elimina corazón, elimina lo que ese corazón te puede venir Sí, a no. hablar. O Tú sea, solamente ponle atención acá. Y sí, es verdad. y Yo ahí, se lo sí, digo, por ejemplo, a mi hijo. A mi hijo le digo, defíneme qué es lo que estás sintiendo. Y creo que ese es un buen ejercicio que todos deberíamos hacer siempre. O sea, cuando me siento un no sé qué en un no sé dónde, empezar a describir. Es que me duele el estómago, es que siento como molestia y empiezo a definirla y empiezo a saber y empiezo a empezar a aprender a distinguir si es una rabia, si es angustia, si es miedo, si es terror. Entonces, yo creo que eso es un buen ejercicio para uno empezar a conocer las emociones previo paso a lo que nos ibas a contar. Sí, o sea, como empezar a distinguirlas. sí, y sobre todo que, fíjate que cuando tú dijiste que lo hacías con tu hijito, me parece eso tan bello porque los niños no tienen tanta analizadera. De acuerdo. Entonces, y no importa buscar el nombre específico técnico de la emoción, No. pero muchas veces decirle al niño o al adulto dónde la sientes, de qué color es, qué no te deja hacer, puedes respirar, sí puedes respirar, bueno, todo ese tipo de cosas, porque ese es el lenguaje del cerebro emocional. El cerebro emocional nunca se va a expresar con palabras muy elaboradas, Técnicas. De sí, acuerdo. se va a expresar en símbolos, en música, en posturas corporales, ¿no? En colores en la piel. Por ejemplo, cuando alguien está pálido, pues tú no tienes que ser, no sé, psicólogo Sí. para saber que la persona Algo está te en un pasó. pánico, sí, la energía se Te fue para el chupa. centro, sí, exacto. Sí. Entonces, ese es el lenguaje de nuestro sistema límbico o del cerebro emocional. Entonces, claro, cuando tú dices, ok, creo que lo siento en la garganta,
siento como un peso, quiero llorar, no quiero respirar, estoy respirando. Cuando la persona se da el espacio de empezar a Mm. describir lo que siente, pues empieza a reconocerlo, porque algo que también tenemos que redefinir es que las emociones tienen un sentido biológico. Sí, O sea, están no es allí por que, algo. exactamente, no es que, ay, no, pues es que tu personalidad es así y qué vamos a hacer. No, o sea, hay un sentido biológico y Ujú. hay un trauma que hay que empezar a completar. Las emociones, sobre todo las emociones tan intensas y negativas, generan un trauma. Entonces, nosotros no completamos ese ciclo del trauma. Nuestros, nuestros animalitos, nuestros mascotas, cuando ellos están así como medio estresaditos, al ratico tú los ves y se sacuden, ¿no? Se sacuden Sí, como de que la ya. cabeza. Sí. Sí, ellos se resetean, nosotros no. Nosotros como nos dijeron, ay no, mira, sabes que los niños no lloran, a las niñas es, mejor tienes que ser una niña buena, cállate, mira, no le hagas esto a tu mamá. O sea, como nos tenemos esos comandos allá tan profundos metidos Sí, en nuestro esas cerebro, creencias arraigadas. claro, ni siquiera nos permitimos como decir, oiga, me siento mal, ¿sí? Y sentirte bien diciendo que te sientes mal, que estás triste o lo que sea. De acuerdo, como aceptarla, o sea, aceptar cómo estás en ese momento, indiferente Exactamente, a lo que suceda más adelante. exactamente. Y bueno, y entonces pues ya cuando podemos hablar de estas emociones, uno dice, bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer con esta emoción? ¿No? Las emociones sirven un propósito. Y Sí, ahí está el carácter biológico de las emociones. Las emociones te mantienen a salvo, que es sí. como el Sí, emblema de la por ejemplo, biología. el miedo de alguna manera lo hemos, yo creo que como visto un poco mal, o sea, siempre le decimos, no tienes que tener miedo, pero el miedo produce dos cosas, o te paraliza o te acciona. Sí, Pues, ¿qué debemos tratar de hacer con ese miedo cuando lo sentimos? Pues que nos accione, que nos lleve, así como hace muchos años ese miedo hacía que este hombre primitivo corriera para salvar su vida. Hoy debería ser ese miedo el que nos moviliza, venga, no, vamos a dar el primer paso, vamos a hacer esto, vamos a tomar esta situación de la mejor manera. Es eso, ¿no? Es aprender que todas las emociones tienen un propósito y un sentir. Hay que aprender a que somos seres emocionales y vivimos a través de esas emociones, eh, y aceptarlas y fluir con ellas para empezar a como a trabajarlas, como a lavarlas, como a empezar a, venga, esta es la ropita sucia, entonces vamos a empezar a limpiarla y así poco a poco vamos aprendiendo de nosotros mismos. Yo te quería preguntar, Lili, ¿tú has tenido situaciones en donde esas emociones, pues porque uno, digamos, uno vería, Lili, pues ha sabido mucho del tema, ha trabajado en el tema, pero has vivido emociones que te han llevado de alguna manera a enfermar o a no poder saber cómo gestionar esa emoción? sí, por supuesto, Andreita. Yo creo que una de las cosas más enriquecedoras en la vida, pues, es la experiencia que uno tiene en carne propia. Así es. Y pues empezando por momentos muy complicados de la vida en donde uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ujú. Que te paralizas, lo que tú decías, como que sientes, hay una cosa de la cual fui consciente hace un corto tiempo y es que la respiración está muy conectada a esos momentos de intenso dolor e ira o Sí, cualquier emoción. Yo creo que, la te que lo juro sea. que debe haber una tabla de respiración. Esta respiración corresponde a esta emoción, te lo juro. O sea, Sí, sí. a veces, No sé, los latidos del corazón deben corresponder a alguna emoción. Sí, todo eso. Sí, debe haber. exacto, como esa frecuencia. Sí. Y hay un ejercicio que yo hago, por ejemplo, con mis clientes, yo les digo, bueno, ¿en qué momento de tu vida tú dijiste y te congelaste? Es como que estuvieras asistiendo a la película de tu vida y todo el mundo en el auditorio hizo, ¿qué momentos de tu vida tienen esa connotación? ¿Sí? Como para no Sí, buscar, ¿cuándo tuviste miedo? ¿Cuándo tuviste rabia? sí. ¿Qué momentos de tu vida tú quedaste y ahora qué hago? ¿No? Claro, yo he tenido de esos un montón, empezando cuando uno sale de la universidad y uno dice, ¿y ahora sí qué? ¿Qué voy a hacer? Cuando uno Sí, de se acuerdo. ¿Qué empieza, sí, camino voy a empezar a coger? De acuerdo. sí, y cosas más intensas, por ejemplo, bueno, yo soy divorciada y eso fue un paso muy tortuoso de mi vida. O sea, yo me acuerdo que tenía 29 años, mis dos hijos, y yo dije, ahí sí se me olvidó respirar. Ahí entré en piloto automático.
y empecé a vivir mi vida como si fuera uno de esos caballitos, ¿cómo se llaman esos Sí. caballitos Sí, que van sí, los que les ponen en las percherones, algo carreras, así? sí. Exacto. Y yo no quería ver a los lados, no quería ver arriba y abajo, yo simplemente quería sobrevivir y entré en piloto automático. Y ese piloto automático me duró años y años hasta que un buen día yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Claro, enfermedades por todos lados y yo digo, bueno, ¿esto de qué se trata, no? Ujú. Y cuando uno tiene tan un cerebro muy analítico, uno quiere manejar las cosas de manera analítica. Y claro, muchas cosas no funcionan hasta que un buen día eh, tienes por allá el cóctel biológico especial que te ayuda a aquietarte y a decir, bueno, vamos a empezar a separar estas cosas porque esto se volvió una sopa y un sancocho de cosas que no tengo ni idea por dónde empezar. Y bueno, Sí, y empieza uno a cuadrar la vida y pues ahí vamos. Yo creo que hay una magia en los 40. Cuando uno alcanza los ¿cierto? 40, Sí. es como que uno le dice, bueno, Bueno, vamos a mijita. quitarte el volumen de la confusión que tienes en la vida y empieza uno a Sí. ver las cosas con otros colores y no se toma uno las cosas tan a pecho. Entonces eso ayuda a que uno también diga, bueno, estas son las cartas que hay sobre la mesa, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo, yo creo que también es un tema súper importante ahí es no tomarse nada personal. Uno aprende, yo creo que a eso, a diferenciar. Lili, aquí hay una pregunta súper chévere que era como el siguiente paso al que íbamos, es cómo identificar la relación de los dolores físicos y las emociones. Entonces, ahora, ¿cómo unimos eso? ¿Cómo sé que una emoción me está, digamos, enfermando o generando algún dolor en mi cuerpo? Bueno, sí, digamos que hay el mapeado del cuerpo se logró hacer en los años 70 en Francia. Ujú. Sin embargo, yo no quiero que se lleven la idea de que todos los dolores de cabeza son conflictos con autoridad. Por ejemplo, De ¿sí? acuerdo, no son absolutos. No son absolutos, pero digamos que ofrecen una gran guía como para abordarlos en una primera instancia. Sí, cada parte del cuerpo tiene un sentido fisiológico Ujú. y cuando nos duele esa parte del cuerpo también es como una metáfora de lo que está sucediendo en nuestra vida. Por ejemplo, si alguien tiene problema con las manos, con la movilidad de las manos, con la piel de las manos, sabemos que las manos representan nuestro hacer. Entonces yo le Ujú. podría preguntar a la persona, ¿qué es lo que no disfrutas haciendo? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te Que estás gusta lo que rechazando. haces? Ujú. Con Ujú. respecto al trabajo. Los pies simbolizan la madre tierra, pie plano, pie cabo, problemas de los pies, dolores en los pies, bueno, todas estas cosas. Un alus valgus, que es el juanete. Todo eso nos indica que ha habido mucha la relación con mamá no ha sido sencilla, no ha sido fácil. Y no estoy diciendo que la mamá tiene la culpa, Sí, de acuerdo. O sea, pero es es una como cosa es lo la vive la relación, pero persona. sí, Ujú. que es como la maestra que viene a enseñarle eso. Sí, es más allá de que sea culpable, es como un personaje que aparece en tu vida para mostrarte algo, ¿no? Pues de hecho, sí, y pues el tema de la madre yo creo que nos va a tocar reunirnos otra vez, Andreita, porque es un tema De ese intenso también tengo tema intenso, sí. y lo único que quiero decir al respecto es, la única manera que vengamos a esta realidad y a este mundo es a través de un útero, ¿ya? Y Sí, necesitamos una madre para que nos ponga en esta que nos realidad contenga. tridimensional. Pero eso no quiere decir que tengamos que seguir las creencias de nuestra mamá, ni que, pues nos puso aquí, tenemos que ser responsables de nuestra vida y Sí, pues para adelante. Pero sí, muchos de los traumas y cosas en la vida es nuestra relación con mamá, por con muy buena o mamá. por muy mala. Sí, de Sí, acuerdo, no, de acuerdo. O sea, muchas creencias inclusive son arraigadas desde ahí. O sea, sí, cosas tan sencillas como yo he analizado, cosas tan sencillas como antes que a mí me molestaba ensuciarme. O sea, literal, yo me manchaba el pantalón con algo y eso era como la tragedia, pero terrible. O sea, era una cosa. Y después haciendo como el enlace hacia atrás, mi mamá era así, no te puedes ensuciar, no te puedes... Y pues obviamente no es echarle la culpa a ella, sino pues en ese momento esas eran sus herramientas de crianza, era lo que pasaba. Pero eso dejó alguna marca tan sencillo como que me generó después años esa emoción hasta que la identifiqué y bueno, la solté y sí. la liberé, pero por ejemplo a través de mi hijo. Ese fue el detonante Mira, el para reconocer espejito. eso. Claro. Mira, Entonces, sí, todas esas emociones se manifiestan, pero está ahí en como que nuestro poder de observarlas. Yo creo que esa es la parte más importante de toda esta relación de emociones, cuerpo, y es aprendernos a observar
como juiciosamente, como que nosotros a veces queremos conocer más a nuestro esposo, a nuestro novio, a nuestros hijos, a nuestra mamá, a todo el mundo, menos a nosotros. O sea, ¿no te pasa como que uno dice, yo a veces no me conozco en mis reacciones? Pues yo creo que es porque es más fácil mirar para afuera. Es, lo Claro, mismo pasa como cuando la gente dice, ay, yo no entiendo por qué mi jefe tiene que tratarme así, mi esposo esto, mi mamá lo otro, mis hijos. Bueno, cuando tú estás despeinado o despeinada, tú vas al espejo, pues no arreglas el espejo, te arreglas a ti, ¿no? total. Entonces ahí está el tema de que cuando tú ves tanta cosa alrededor, pues te están diciendo, bueno, arregla eso en ti. Lo mismo pasa con lo que tú dijiste. Entonces uno, digamos que encuentra en ellos todo el reflejo, ¿no? O sea, las personas que lo rodean a uno, todo el tiempo te están dando Son un espejos. feedback, sí, de lo que tú eres y tú haces. Así que pues no esperes que ellos cambien. De acuerdo, Tienes tú de que acuerdo. cambiar. Sí. Sí, digamos que ahí es un poco eh, ser consciente de que uno no es la víctima de las circunstancias, ¿no? Sino uno es muy, muy responsable, aunque sea inconscientemente, es responsable de todas esas situaciones que se le presentan a uno como espejos en la vida. Aquí, bueno, aquí, ¿qué más hay? Preguntas, preguntas. Hablando Bueno, un poquito sobre lo que tú mencionabas de que cómo el cuerpo o los dolores, digamos, están conectados con las emociones, hay otra cosa fascinante, es ver las palabras que utiliza la persona para describir lo que le molesta. Cuando una persona está ok. hablando en su discurso, por ejemplo, ay, no, me pasó esto y se me puso la piel de gallina. No, pero es que eso es, no puedo. Yo tengo una amiga que ella es así, todo lo pasa, para ella algo intenso, inmediatamente dice, mira, mira cómo me puse, mira cómo me puse. Esa es una persona que su piel es muy importante y tienen tendencia a, digamos, A el filtro reflejar de la allí vida lo pasan por la piel, claro. O hay lo pasa personas por que ahí. dicen, ay, no me cabe en la cabeza, me explota la cabeza, tengo la cabeza así, es que no lo puedo entender. Son personas muy analíticas acá y tienen tendencia Sí, a somatizar ahí también. en la O, por cabeza. ejemplo, esto fue como una patada en el estómago, o otras palabras que se refieren a la digestión. Esto es Sí, la sí, embarrada total. Bueno, ahí está. Entonces son personas que viven la vida muy desde sus tripas, desde sus sí, vísceras, ¿no? desde su Entonces físico, sí. pongan atención cómo cuentan la historia, porque eso de entrada nos deja ver cómo está, qué filtros utilizas tú para juzgar la vida. Tú y yo podemos ir a la misma fiesta, comer la misma comida, escuchar la misma música, tú la puedes pasar divino y yo puedo estar en un aburrimiento. Terrible, así Entonces, es. el evento es el mismo, pues tú lo vives de una manera, yo lo vivo de otra, así que no podemos juzgar la experiencia emocional de las personas. Cada quien es un universo tan Totalmente único y distinto. particular, sí, sí, No, sí. además es que hemos sido criados, pues, diferentes, con experiencias diferentes, con pensamientos diferentes. Y ahí tocaste un punto súper chévere y es no intentar cambiar al otro. Porque es que uno entra a ese juego, ¿no? De intentemos cambiar el mundo que me rodea porque es que lo que él dice me hiere o lo que ella hace no me gusta, pero hay que empezar a autoobservarse aquí para empezar a cambiar aquí, para que allá afuera esa visión empiece como a cambiar un poco. Y otra pregunta, Lili. Eh, digamos que hay un nivel, porque uno dice, yo he escuchado que, por ejemplo, una enfermedad tan dura como un cáncer también podría ser parte de mantenerte en un estado emocional por muchísimo tiempo. Esto se puede ver en las emociones, o sea, las emociones pueden llegar a un punto en que sea leve, como unos síntomas de rodillas o dolores por allí y por allá, o llegar a una enfermedad tan fuerte como esta, como el cáncer, por ejemplo. Sí, sí. Cuando hablamos de cáncer, yo Bueno, diría hay que, diferentes tipos, ¿no? Pero, claro, yo diría que muy cercano al 90 y pico por ciento, esas emociones muy mal gestionadas empezaron en la infancia, muy, muy temprano en la vida. Vamos por la vida y pues nos vamos tropezando con la misma piedra y como nuestro cuerpo es un GPS, nos va diciendo en 300 metros, voltea a la derecha.
en 300 metros, voltea a la derecha. Insiste, el cuerpo insiste. Sí, Claro, y uno, sí. no, uno va por la vida, no, yo quiero seguir con esa relación de pareja, no, yo quiero irme por este lado, quiero, no sé, seguir en esta empresa que no me gusta, pero yo quiero seguir. Sí, entonces el cuerpo nos va diciendo, bueno, para aquí, ¿qué estás haciendo? Mira, y no le ponemos atención. Entonces el Hay cuerpo va a alarmas. implementar todo el tiempo. Como no estamos poniendo atención y creemos que el cuerpo es una cosa tan nada que ver con esto, entonces lo único que hacemos por la vida es suprimir, 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 suprimir. Tomamos la pastilla, nos calma el dolor, nos calma la inflamación, nos operamos, nos sacamos la vesícula, bueno, suprimimos, 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 hasta que llega un punto en donde el cuerpo dice, mira, no me dejaste de otra, o sea, necesito que me pongas atención. Digamos que esa es De una acuerdo. manera de verlo, ¿no? Sí. Ujú. Pero un cáncer es una emoción fermentada al 200%. O sea, eso Por ya mucho pasó de tiempo. vino. Sí, Sí, eso hace ya es rato Guarapo ya, mejor dicho, ya. guarapo, sí, sí, exactamente. De Entonces, acuerdo. claro, Sí, ¿cómo reversas eso, no? Toca hacerte trabajito y tocar hacer muchas renuncias. Mm. sí, es verdad, es verdad. ¿Y tú crees que, digamos que también el cuerpo tiene la capacidad de revertir todo eso? O sea, de alguna manera yo tengo la capacidad de empezar a reconocer eh, algo que me marcó o algo, una emoción repetitiva que empiezo a tener y tengo la capacidad en algún momento de llegar a revertir ese proceso físico que estoy generando en mi cuerpo. Sí, sí lo puedes hacer. Yo quiero comentar de pronto algo que a mí personalmente me pasó en mi cuerpo y desde Sí, ahí tengo una admiración muy profunda por el cuerpo humano, porque lo vi en mi cuerpo. ok. Cuando en algún momento de mi vida yo tenía a mi hijo mayor, solamente tenía un hijo, yo tuve que experimentar lo que es tener un tumor de ovario. Ujú. Entonces, bueno, cuando ya terminó todo el drama de tienes un tumor y hay que descartar que sea canceroso y todo este drama, al otro día de la cirugía yo dije, bueno, el mismo cirujano me dice, menos mal ya tienes un hijo porque me tocó casi que quitarte todo y yo no creo que vas a tener posibilidad de tener un segundo hijo, porque me había dejado una cosita de ovario muy chiquita como para que no me hubiera puesto menopáusica a los 26 años. Ok. Yo a los 26 años, yo, ok, yo no tenía ni idea para dónde Sí, era la pues vida. Sí, yo estaba en piloto automático y yo, ok, listo. Entonces, cuando más o menos pasaron 8 años y a mí se me despertó esa maternidad otra vez y yo digo, yo quiero tener otro hijo. Y empecé un tratamiento homeopático, me acuerdo tanto, en ese tiempo mi mamá me lo formuló y tuve un embarazo completamente normal, ujú, ¿ves? Entonces yo dije, el cuerpo sí se regenera y el cuerpo se busca la manera de lograr un objetivo biológico. Entonces, si nosotros, y he visto una cantidad, pues en la práctica de mi carrera yo también vi muchas cosas en donde yo decía, Dios mío, este muchacho cómo se va a sanar de semejante herida. Pues ahí los veía unos 6 meses después, perfectos, bueno, con su cicatriz y todo, pero funcionaban. O sea, yo decía, el cuerpo humano es una maravilla y lo estamos subestimando. Entonces, en la misma medida, claro, que tú explores esa emoción, pues el cuerpo revierte todo lo que la emoción causó. ujú. Y hay casos maravillosos de curaciones, de sanaciones, de gente que de un momento a otro dicen, bueno, vendí la empresa y fue lo mejor que me pudo haber pasado, o me separé de esta persona y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque empieza a recuperarse todo y a volver todo como una línea de base, ¿no? Como Es un verdad, equilibrio. es verdad. Yo creo que ahí es cuando empezamos a ver cómo las emociones y los pensamientos positivos también tienen un efecto de ayudarnos a revertir esa situación, ¿no? Porque yo también he visto varios casos y digamos que uno ve que la enfermedad trae un cambio emocional y un cambio de conciencia en las personas y empiezan un cambio y una transformación hacia esas emociones de, bueno, listo, estoy aquí, pero yo tengo las ganas de cambiar y empiezan como a hacer una revisión de esos aspectos de su vida y esa enfermedad viene como a decirles, venga, vamos los dos juntos
yo me voy el día que usted decida que, que es que como ya no me una mejor necesita. persona, que ya no me, Ujú. exacto, que ya no me necesita, que se encontró con usted mismo, porque eso es lo que yo siento, que a veces nos perdemos como en este mundo de el hacer, lo que tú decías, el hacer, el tener, el mostrar, como todo el tiempo de la afuera, y cuando empezamos a encontrarnos con nosotros, Hacer, ya. sí, empezamos como a sanar, como, como de alguna manera empezar a revertir todas esas emociones. Y es que cuando vamos creciendo, nos inventamos un personaje. Ajá, ¿Qué personaje tienes tú? Entonces digo, no, la niña aplicada que es muy bien en el colegio, o la porrista, o la deportista, o la niña obediente. ¿Qué personaje te inventaste tú para sobrevivir? No sé, sí, tu a familia, tu tu infancia, lo entorno. que sea. Ujú. Y después resulta que no te deshiciste del disfraz de ese personaje y el personaje se apodera de tu vida y te lleva por unos senderos en donde tú llegas a un punto en donde estás a punto de la cirugía o estás con el tumor o la enfermedad y tú dices, ¿y yo qué? ¿Para dónde voy? Entonces, claro, ahí es cuando tú dices, esta personalidad se tiene que morir porque es la personalidad que me llevó a esta condición. Cuando Es tú verdad. realizas eso y lo que tú dijiste, bueno, me pongo yo a mirar qué está pasando acá y las emociones y esto que es, tú decides pues ser la persona que se supone que tenías que venir a ser y dejas esa personalidad social al otro, ya te tiene que morir, se tiene que ir. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer muertes simbólicas o De los acuerdo, famosos ritos de paso. de Y acuerdo. arrancas tu vida. Un rito de paso es el matrimonio, por ejemplo. Fiesta, Sí, bombos y platillos y esa mujer ya al otro día tiene cerebro de otro. casada. Sí. El de mamá también, de Y el de acuerdo. mamá de Sí, paso, sí, sí. sí, sí, sí. Pero sí, ¿Ves? es totalmente de acuerdo. Nos ponemos muchas etiquetas y se nos olvida quitárnoslas. Se nos olvida que podemos todo el tiempo mutar. O sea, nadie dijo que porque hoy eres así, toda tu vida tienes que serlo. O sea, tenemos la capacidad de cambiar, de experimentar, de mirar esto me parece por aquí, hoy ya no me gusta y voy a cambiar, pero nos limitamos como mucho, como que no nos dejamos, no nos damos el permiso para hacer. Y además que vinimos a eso, ¿no? Como a explorar y Imagínate qué a, divertido. y a Mi voz me está permitirnos. fallando. Sí, y nos identificamos con la etiqueta, como lo que tú dices. Y fíjate que eso sucede mucho cuando la gente se retira o no Sí, simplemente vas a una fiesta, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Y tú qué haces? No, yo soy arquitecto, no sé, no, yo soy abogado, no, yo soy médico. Y te quitan el título de arquitecto y abogado y de médico, ¿y qué quedó? de No acuerdo. sabes cómo presentarte, o sea, tú sí, o sea, ¿quién eres, no? O sea, hay que remover todas esas Total. etiquetas. Sí, Mm. a mí me pasó cuando yo salí del trabajo, perdí mi trabajo, eh, y empecé como a buscar más trabajo y no encontraba, yo quedé sin esa etiqueta y al principio fue muy fuerte, fue como eso, como que quedé sin identidad, como que Andrea no La es crisis de nada si no identidad. está trabajando, sí, si no está trabajando, si no está devengando un salario específico, eh, eso. Entonces como que lo que me quedó fue el título de mamá y esposa y para mí, en ese momento no fue suficiente, o sea, como que era un título que yo no quería llevar por muchas creencias y muchas cosas que había en mi cabeza, en donde decía, no, pobrecita, se quedó en la casa rascándose la barriga. Esa era mi Imagínate, creencia, o sea, no. Y claro. entonces yo sufría un montón hasta que, oye, a ver, espérese, aclárese un momentico, ¿por qué está sufriendo si la comida no le falta? Puede criar a su hijo, o sea, hay muchas cosas que nos Que no comemos habías el visto. cuento, claro, Sí, y sí. digamos que nuestra misma cabeza nos llena de unas ideas que después uno dice, pero ¿por qué? O sea, es como absurdo, pero en ese momento no las descubres hasta que empiezas como a caer en cuenta de que está pasando a tu alrededor y empiezas a mirarte y empieza uno, venga, por aquí hay algo que no debería ser, que no es lógico. ¿Sí? Porque Ujú. muchas cosas que pasan no son tan obvias, ¿sí? Uno no las ve tan fácil. Bueno, por aquí nos preguntan, Sí, yo estoy viendo es que unos. realmente, sí, de EOS es María Paula, dice, es que realmente las emociones no solo nos afectan en lo negativo,
Mérele una emoción positiva. La fe, esa emoción que refleja, se refleja de forma positiva, que es lo que hablamos ahorita, las emociones positivas. Después dice, una emoción puede o sanar o enfermar. Solo nosotros tomamos la decisión de cómo y qué sentimos. Sí, yo creo que yo estoy, digamos que después de que uno toma conciencia, sí. Yo creo que antes, no. Claro, y es ¿Tú que qué opinas? quiénes son los únicos o en qué momento de nuestra vida nosotros no tenemos derecho a opinar o a elegir, pues cuando somos niños. Sí, Entonces, el niño le tocó tomarse la sopa porque la mamá no hizo mal, le tocó ponerse ese pantalón porque la mamá lo decidió. Entonces, cuando tú eres un adulto emocional, ahí es cuando tú decides, bueno, hoy elijo sentirme diferente o tomar este aprendizaje de esta emoción y seguir adelante. Eso ya lo tiene que hacer uno como un adulto emocional, pero cuando estamos perpetuamente en un estado de niño de acuerdo. emocionalmente, pues somos las víctimas. Y es que me pasa todo porque fulano no me ayuda, porque el otro no me ve, el otro no me reconoce, estoy esperando que toda mi mamá me diga que me quiere. O sea, esos estamos constantemente como niños emocionales, ¿no? Pero sí, o sea, cuando tú estás listo y estás grande emocionalmente hablando, tomas la decisión y sanas. Claro. Y es que hay que empezar, hay que empezar por algún lado, o sea que la invitación de todos aquí es de verdad que tenemos que empezar a observarnos. Por ejemplo, me pareció muy bonito lo que hiciste ahorita de el centrarse antes de la experiencia de limón. Es un ejercicio tan sencillo como respirar, ¿no? Como, venga, inspire, respire cuando sienta algo que no sabe qué es, simplemente pare Uh -huh. 2 minutos, respire y eso le va a traer otra perspectiva de la situación, posiblemente se va a aclarar, posiblemente va a bajar la rabia, posiblemente te vas a sentir algo mejor que la reacción va a traer seguramente. Claro que sí. Fíjate que yo hace muchos años estaba precisamente en el hospital y llegó una persona a urgencias muy violento, muy Ujú. violento. Creo que estaba peleando contra todas las enfermeras y yo me acuerdo que yo estaba observando y llegó el señor y le colocaron oxígeno y después se volvió el ser más dulce de la vida. Te transforma. Se Eso transformó. tenía algo. Claro, entonces yo digo, y bueno, yo era estudiante y le pregunté a alguno de los residentes, le dije, ¿y esto qué pasó? Me dice, no, es que la hipoxia produce Ok. agresividad. Entonces, cuando Ah, estamos así mira. como medio negativos, medio reactivos, ay, tenemos que respirar porque los niveles de oxígeno empiezan a bajar y empieza uno A ver, en desde otra modo, en modo perspectiva. supervivencia. Claro, entonces con lo que tú Sí. dices, retírate un rato, respira, respira un poquito, respira consciente y vas a ver que la perspectiva cambia a los pocos minutos. Bueno, a ver si respondemos esta. Margarita nos pregunta, Mimi, cuando ya identificas que una emoción te genera un síntoma, ¿cómo trabajo para soltar eso? ¿Tú qué opinas, Lili? Bueno, primero que todo, ¿por qué la quieres soltar? Hay que mirar, primero, antes que soltar, digo yo, podríamos considerar el paso del agradecimiento, Me porque esa gusta. emoción te sirve hay un propósito detrás de la emoción. Por ejemplo, si cada vez que voy a presentar una entrevista me muero el pánico y entro en ansiedad y todo esto, entonces toma un tiempo y habla con tu ansiedad. Hay técnicas en donde uno habla con la emoción como si la emoción estuviera fuera de uno, como personificada en alguien, y uno Sí, habla con esa emoción y no se imagina la cantidad de información que uno obtiene de ese tipo de meditaciones. Y te das cuenta que esa emoción estaba ahí para protegerte, porque cuando tenías 6 años, estuviste expuesta enfrente de la clase y te sentiste tan humillada que tú dijiste, tu mente de 6 años dijo, en la vida me voy a volver a exponer de esta manera, olvídense. Entonces, cuando tú te sientes expuesta y revives ese fantasmita que se generó por ahí a los 6 años, pues el cuerpo dice, ven, yo te saco de esta de una crisis de claro. ansiedad y te sala, Yo ya sé y te cómo sales, responder, así es. sí, pero es pura situación de supervivencia. Entonces, cuando tú entiendes el regalo que tenía esa emoción para ti, tú haces un momento como, eso es todo. Ya la emoción ya se fue, no tienes que hacer el ejercicio de soltarla, es simplemente como que, este era el mensaje, ok, muchas gracias. Traerla a la conciencia, básicamente es Sí, como sí, traer qué otra cosa. Sí, es lo que yo hablo mucho y es, a veces, por ejemplo, a mí no me pasa, en algunas emociones me pasa que
la siento, la vivo, o sea, es como una cosa, como una, por ejemplo, a veces me pasa la rabia, entonces la siento, pero después de un rato como que me tomo, después de que me ha pasado la rabia, me tomo el tiempo para eso, para preguntarme qué pasó, qué me activó, que de pronto me sirve a veces anotar, bueno, esta rabia me dio porque alguien me dijo esto o hizo esto. Después con el tiempo vuelvo a sentir esa misma sensación y empiezo a comparar esas dos Escenarios. situaciones, Ujú. claro. Y a veces encuentro también muchas respuestas de, venga, algo pasa. Seguramente, por ejemplo, últimamente he sentido que hay una emoción que es sentirme aceptada, o sea, como la aceptación, necesito la aceptación de otro, ¿sí? Y la he venido identificando así, como, venga, esta situación se me está presentando y como que estoy reaccionando de una manera que no es, no me gusta. Después entonces por ahí como que va llegando la información y digo, es eso, o sea, yo siento que tengo que ser aceptada y no, o sea, yo soy en este momento esta mujer que está aquí, ¿Le gusta a voy a la gente o no? valorarla, Sí, le guste la exacto. gente o no, me gusta, sí, me siento bien, sí, entonces ya está aceptada. Y como que lo que tú dices, como que hace, oh Sí, my y, God, y ya. es un segundo, este es un segundo el momento Sí, de la sanación, la verdad, sí, 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 pero es entonces sí. llegar a ese momento que nos Sí, no genera está, o esas sea, no, resistencias. sí, 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 no es tan fácil, pero de alguna manera, además que de alguna manera cuando uno empieza a hacer el ejercicio al principio se le dificulta, como todo, ¿no? Uno no Claro, nació aprendido. sí, Entonces, al principio empieza uno a hacer el ejercicio y uno, nada, no entiendo nada, no siento nada, pero poco a poco va como despertando ese instinto y esa capacidad de empezar a leer entre líneas a uno mismo y fácilmente va empezando a hacer el ejercicio mucho más fácil. más orgánico. Claro, además de que Sí, nosotros los seres humanos y este cerebro analítico justifica hasta lo injustificable, justifica hasta el maltrato. de No, pero es acuerdo. que me lo merezco. No, pero es que él tiene una buena intención. No, es que me lo dicen por mi bien. Uy, Dios mío, ¿hasta qué punto vamos a tener que sufrir para nosotros Sí, decir, no, un momentico, me están agrediendo? ¿Sí? sí, sí, Entonces, creamos una anestesia en la vida increíble y claro, vamos pasando por alto todos esos mensajes y lo que tú dices fue muy clave, el despertar, ¿no? Empiezas a leer entre líneas, oiga, esto está volviendo a pasar otra vez y ujú, otra vez y otra vez, o sea, empiezas a escuchar a tu GPS, voltea a la derecha en 300 metros hasta que sí, de dice, acuerdo. ok, Pues es que pasa mucho, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Hay gente que dice, sí, pero yo, ¿por qué tengo la misma pareja de siempre? La misma pareja, no digamos diferente igual, nombre, pero claro. exacto, diferente cuerpo y nombre, pero como que envuelve la misma situación. Entonces, porque siempre terminan engañándome. Pero es que no entiendo, todos los hombres son lo peor de la Son vida. iguales. Ujú. Y puede ser que tú ¿Cuál no es el estés factor poniendo común? límites, claro, puede ser que no estés poniendo límites, puede ser que estés dejando pasar por alto algo, o sea, siempre todo termina En uno. en Así uno, es, así así es, es. así es. ¿Cómo vamos de tiempo? 8:23, Lili. Bueno, pues no sé si tienen más preguntas por aquí. Mm, por favor, corazoncitos, corazoncitos, si les ha gustado esta conversación que para mí ha sido súper chévere. Dice Tulibox, por ejemplo, a mí hablar en público de adolescente me costó mucho porque era muy tímida y muy nerviosa, hasta que me dieron un truco pero no siguió explicando. Pero sí, es verdad. Muchas de las cosas, lo que decía Lili, muchas de las cosas que traemos hoy, que nos generen alguna emoción, siempre vienen de alguna experiencia que pasó desapercibida, que creemos que es mínima por allá atrás y que quedó que ni siquiera sentimos que Olvidada. fue Mm, dolorosa, sino a mm. veces como que la echamos en saco roto y allá quedó atrás, pero viene a manifestarse Y aquí. sí, como nos asusta, es como un fantasma. Se llaman los conflictos programantes, que Mira, esa no pasan me la sabía. muy temprano en la vida. Y después pasan conflictos desencadenantes, como los perritos de Pavlov, ¿no? Ajá. Entonces, cuando suena la campanita, pues el perrito ya está salivando, pero ya nos entrenaron en la infancia. Total, y Cuando la total, es campanita nos así. suena en diferentes momentos de la vida, pues reaccionamos de la misma Sí, manera. me encantó ese ejemplo. Sí, es verdad. Digamos que terminamos siendo como anestesiados un poco por eso y siempre Claro, respondemos igual. Y de la hay que misma empezar manera. a
Hay que empezar a mirar desde otra perspectiva. Bueno, Sí. pues no sé si tienen algo más. Lili, qué rico haberte tenido acá. Ay, Nos falta. Andreita. Sí, bueno, digamos que podemos de pronto empezar a coordinar un segundo encuentro. Me encantan Me estos gusta. temas. Yo creo que es un excelente tema para las tardes del viernes. Y Sí, pues bueno, chévere. muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias por su Sí, presencia. muchísimas gracias. Si tienen preguntas, háganoslas, envíenlos. Aquí está la cuenta de Lili, doctora Liliana Hernández. Síganla también. Tiene varios Zoom, varios live que ella presenta como en la semana. Pero sí, miremos y me parece chévere que programemos algo. Hay unas últimas preguntas. Dice, Mimi, hay etiquetas que te ponen otros y uno se las cree. Despertar de eso es libre. Eso también pasa. Eso Eso es también muy, pasa, muy uno cierto, tiene que sí. dejar las etiquetas, sí, porque uno se cree muchas cosas, inclusive muchas cosas que le dicen a uno sus papás, ¿no? Yo creo que uno tiene que aprender a, no es, digamos, echarle la culpa a lo que tú decías, pero aprender como a ser crítico, a empezar ya uno hoy de adulto, empezar a decir qué creencias de verdad son importantes y me sirven, y hay creencias que no me van a servir y es mejor desecharlas Y lo que tú dices, o sea, podemos cambiar. Es lo mejor todo el tiempo. en cualquier Sí. momento. Sí. Bueno, aquí también nos preguntan, les dio por preguntar ahorita, muy bien. ¿Cómo Ah, liberar emociones directas? ¿Cómo liberar emociones directas con otras personas? ¿Cómo emociones directas? ¿cómo No, no así? lo entendí. No sé, María Paula, explícanos emociones directas. El ¿Como que tema de alguien la te madre ofendió o algo así? Ujú. debe Sí, ser, continúo. sí, explícanos. Bueno, dice, el tema de la madre sería ideal tratar. Bueno, Bueno, sí, nos tocó prepararlo, André. Sí, es el tema de la vida. Tenemos que empezar por ay, se me pausó. ahí. Sí, 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 sí. Nos toca prepararnos para ese tema, me parece chévere. O sea, tengo rabia por otra persona. Si esa persona te hizo, yo creo que es que a uno no le hacen. Yo empecé a mirar eso porque en algún momento fui yo creo que tuve posición de víctima y creía que el otro me decía, el otro me hacía, y yo creo que uno no, uno es responsable de hasta qué punto eso que dice el otro lo tomo como una verdad y y me incomoda. No sé, no sé a ti, no sé tú qué piensas. Sí, pues particularmente con esa emoción, es una emoción secundaria, es una emoción social, la rabia, la ira social. Ujú. Hay algo detrás de esa rabia. ¿Qué hay detrás de esa rabia? Tienes que empezar con pincitas a explorar qué está pasando Pero es y propio cuando además. uno va, sí, cuando uno va por la vida, a uno le apretan los botones. Y si a ti te encanta algo mucho o odias algo mucho, las dos cosas tienen que ver contigo. Entonces, esa persona simplemente fue un espejito. Entonces, no la tomes contra esa persona, eso fue un reflejo de ti misma, ¿no? Sí, Hay sí, que de abordarlo por acuerdo. ahí. Mm. De acuerdo, un límite que no se puso a tiempo o algo que yo sentí que de pronto esta persona tiene que no me gusta, pero cuando empiezo a mirarme a mí, posiblemente yo también de alguna manera la tengo, soy de Claro, pronto así, de claro. pronto reacciono de esa misma manera o muy similar y por eso lo odio tanto como que me genera Lo aversión que no me lo verlo. recuerdes, no me lo recuerdes. Exactamente. Sí, Así es, sí. así es, así es. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Bueno. Lili. Un abrazo gigante. Ay, muchas gracias, Andreita, para ti también. Un beso. Y bueno, pues nos estamos viendo, no sé, pronto. Ya les Sí, eso estaremos espero. diciendo fechas y demás. Vale, cuídense mucho. Besito. Chao. Bye.